Antes de nada, un saludo cordial y paso a presentaros la newsletter de Laboral, Compensación y Beneficios del mes de septiembre de 2024. Iniciamos con un comentario sobre un tema que nos ha parecido de especial interés porque, aunque siempre hemos considerado importante el derecho europeo, como no, en la legislación interna y la acción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para la interpretación también por nuestros tribunales nacionales, asistimos en estos últimos tiempos a un proceso de muy frecuente actividad creativa de nuestros tribunales internos en aplicación de normas internacionales que desplazan la aplicación de las propias normas internas del derecho español. Eso que a veces se produce a través del control de convencionalidad que consigue por la primacía del derecho internacional, como digo, desplazar la norma europea, en el fondo en muchas ocasiones supone una interpretación, como os decía, original, creativa y no siempre completamente conforme a nuestro derecho, de normas además que no son fácilmente autoaplicables, como es típico en el derecho internacional. De manera que os ponemos algunos ejemplos, os damos el contexto general en que esto se está produciendo y el impacto, como decía, que está produciendo tanto en nuestra acción legislativa como, también muy importante, en la interpretación de nuestros tribunales en la jurisdicción social española. Siguen las novedades legislativas, como es habitual, y acabamos, como siempre, con la reseña de sentencias que nos han parecido de interés. Tenemos unas sentencias tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Supremo y como de la Audiencia Nacional, de manera que tenemos representados todos los órganos judiciales con competencias en el orden social. Empezamos con una relativa a la adaptación de jornada, ese tan polémico y tan litigioso permiso de adaptación de jornada, o derecho, mejor dicho, de adaptación de jornada para trabajadores y trabajadoras por motivos conciliatorios. En este caso se trata de una trabajadora a la que efectivamente se le concede la adaptación de jornada, pero que desea, después de esa solicitud aceptada por la empresa en términos compatibles entre los intereses de la trabajadora y de la empresa, buscar una reducción de jornada digamos, incompatible con el horario de la empresa, fuera de los límites del horario ordinario de la empresa. De manera que, repite el Tribunal Superior de Justicia en este caso, que tiene que haber un equilibrio en el disfrute de ese derecho entre las necesidades conciliatorias de los trabajadores y las necesidades de la propia empresa y posibilidades de la propia empresa de conceder esa adaptación en los términos solicitados. Seguimos con otra sentencia, en esta ocasión del Tribunal Supremo, sobre un caso también realmente interesante, que habla de la sucesión de contratas cuando el nuevo concesionario es un autónomo, donde se discute, por tanto, si es autónomo en virtud del efecto de la subrogación empresarial que debe producirse en la sucesión de empresa, está obligado a hacerse cargo de los contratos de los trabajadores que prestaban actividad con la anterior empresa. Como se demuestra que es un autónomo que va a hacer la actividad sin ningún auxilio de ningún empleado, sino por su propia actividad, se considera que la subrogación no es aplicable y que, por tanto, en el supuesto de autónomos sin empleados no se produce ese efecto subrogatorio, incluso aunque el propio convenio colectivo lo prevea para un sector concreto. Seguimos con otra sentencia relativa a la afectación o no afectación al derecho al descanso y al derecho a la desconexión digital de los trabajadores de la situación consistente en recibir, en ser destinatario de correos, de emails de la empresa en una lista de distribución de carácter colectivo cuando el trabajador está en una situación de incapacidad temporal. Señala en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no afecta al derecho al descanso, que no afecta al derecho a la desconexión digital porque, primero, esos correos no son dirigidos directa e individualmente al trabajador que se encuentra en esa circunstancia de incapacidad, que no exigen además contestación y que además, por el contrario, sería probablemente demasiado enojoso para la empresa andar corrigiendo en la lista de distribución a aquellos trabajadores que pudieran encontrarse en estas circunstancias suspensivas. Y acabamos con un tema, pues yo diría que, como viene siendo habitual en los últimos meses, de candente actualidad. Se trata del permiso de hospitalización o de enfermedad grave
de familiares de 5 días, consistente en 5 días. Ya os hemos contado y reseñado algunas sentencias relativas a cómo se computan los días. Ahora os damos otra serie de sentencias que analizamos de manera conjunta y que se refieren al derecho al disfrute, al efectivo ejercicio de este derecho, digamos que especificando lo que desde luego hay que decir ya es una clara ambigüedad legal, probablemente porque se produce en términos tan generalistas que requieren esa aplicación judicial. De manera que habla de cómo el reposo domiciliario, una sentencia en concreto de las que reseñamos, el reposo domiciliario sigue constituyendo la causa que está prevista en caso de hospitalización y enfermedad grave. Se habla también de cómo no se puede utilizar para actividades privadas que no sean exactamente coincidentes con las necesidades de cuidado del familiar. Se habla de la no necesidad de convivencia con el enfermo o con el hospitalizado para que se tenga derecho a este permiso. En fin, una serie de condiciones que poco a poco nos van dando perfectamente el perímetro del disfrute de este derecho frente a, como os decía, esos términos generales que contiene la ley en su redacción literal. Nada más, espero que os resulte de interés y hasta la siguiente.